mí un privilegio continuar en este momento dialogando con el pastor Lino Antonio López sobre un tema, pastor, que me ha dejado un poco impactado y algo que el Señor ha estado ministrando en estos días. Y quisiera tomar unos minutos para ampliarlo con usted sobre algo que la Biblia dice en 1 de Samuel, capítulo 16, verso 13, que dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí vemos que Samuel viene a Belén a ungir a David. O sea, y algo que me dejó impresionado en lo que usted y yo estuvimos hablando fue que David fue ungido 3 veces. 3 veces. Y yo quisiera que usted me amplíe más sobre esto para verificación nuestra y también para las personas que nos están mirando a través de su programa de La Cárcel para Reinar. Bendito sea Dios. La Escritura dice claramente de que en el tiempo antiguo solo se ungía a 3 clases de personas: a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Y me es un privilegio tocar este tema con usted y con la audiencia. Si David fue ungido 3 veces, era algo único en ese tiempo, algo exclusivo para el rey David. Según la Escritura, si solo se ungían 3 clases de personas y un solo hombre recibe las 3 veces unción para reinar, es que se ve que los 3 ministerios del Antiguo Testamento estaban sobre el rey David. Fue ungido una vez en Belén, cuando era jovencito y mató a Goliat. Fue ungido en Hebrón y después fue ungido otra vez en Hebrón para tomar a Jerusalén. Gobernó 40 años y 3 veces fue ungido por el profeta Samuel, por los jóvenes y por los ancianos. Primero gobernó en el espíritu, pero Saúl estaba gobernando, él andaba gobernando a los endeudados, a los afligidos y a los abatidos. Luego gobierna sobre la tribu de Judá, su tribu. Luego gobierna sobre todo Israel. La Biblia enseña de que David, al ser ungido 3 veces, juntaba una abundancia profética del Cristo. Cristo cumpliría 3 clases de ministerio. Él era el profeta prometido por Moisés. Moisés dijo: profeta de entre vuestros hermanos se levantará el Señor. Y el que no oyere a tal profeta, el alma de tal hombre será desarraigada entre el pueblo. Él es el profeta que había de venir, Jesús. También él era rey de la descendencia davídica. Él tomaría el reino de los judíos. Y también él era sacerdote del orden de Melquisedec. No ha existido hombre, aparte de Jesús, que hubiera tenido funciones triples como la tuvo el rey David. No hubo rey que se le permitiera entrar al santuario. Dice la Biblia que hubo un rey que quiso entrar al santuario y le dio lepra en la frente. Saúl quiso hacer un sacrificio independientemente de la autoridad apostólica o la autoridad profética que tenía sobre él en el caso de Samuel. Y también por eso el reino le fue traspasado a David. Pero David, vemos que es el único hombre que se le permite tener funciones proféticas y funciones sacerdotales siendo rey. Debería de limitarse solo a su reinado. Pero es el único hombre que se le permite comer de los panes de la proposición cuando tenía hambre. Y hasta Cristo lo apoya en el capítulo 12 del libro de Mateo, donde dice que no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvo hambre, como entrando en el santuario del Señor, siendo Abiatar sumo sacerdote, y cómo comió de los panes sin levadura, que no se le permitía a él, a otras personas que no fueran los sacerdotes comerla. Aparte de eso, él se vistió de un efod de lino exclusivo de sacerdotes. Entraba al arca. Una vez llevó el arca danzando. Fue el único hombre que después del tabernáculo que Dios le reveló a Moisés hacerlo, tomó el arca y lo puso en su propia tienda, llamado proféticamente el tabernáculo de David. Muchos creen que eso se refería a la alabanza, pero los apóstoles en Hechos 15 dijeron que eso era cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles, y unidos judíos y gentiles buscarían al Señor en el tabernáculo de David. Amén. Eso sucedió después de la transición de la ley a la gracia, cuando el Espíritu Santo se derramó. Aparte de eso, fue el hombre que recibió la revelación de hacer el templo que Salomón construyó, llamado el templo de Salomón. Dice la Biblia que David dijo:
todo el modelo del templo se le fue trazada por la mano del Señor. Él organizó las 24 órdenes de sacerdote. Estableció los 288,000 cantores en el templo. Puso a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún a ministrar, a ofrendar, a alabar y a profetizar en el cántico. Organizó todo el sacerdocio. Cuando Jesús vino, el sacerdocio conforme al orden de Aarón, pero organizado por el rey David. La autoridad la tenía el rey. Tenía tanta unción ese hombre que pudo ministrar delante de Dios, llevar el arca del pacto. Cuando quiso llevarle una carreta con bueyes, Dios mató a Usa. Él dijo, no, hay que hacerlo en el modelo de Dios, que los levitas lo lleven. Un hombre que estableció las reglas del cántico. Por cierto que el himnario que se cantaba en el templo, en gran parte fue del rey David. A él se le llamó el dulce cantor de Israel. Tenía funciones de sacerdote. Otra vez que había juicio en Jerusalén, porque él había hecho un censo, Dios le mostró un ángel y dijo, hazme un altar ahí, y ahí ofrece sacrificio a Dios. A ningún otro rey se le permitía hacer eso, solo a David. Y la gracia está relacionada más con David y con Abraham que con cualquier otra persona. A tal nivel que el Evangelio de Mateo, al primer hombre después de Jesús que es mencionado en el Nuevo Testamento es David. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Hijo de David. Y en Apocalipsis 22:16, Jesús habla por última vez y queda registrado en la Biblia, por última vez en la Escritura. El último capítulo de la Biblia, el último hombre mencionado es David. Amén. Dice, Jesús dijo, yo soy la raíz y el linaje de David. Cristo mismo en su ministerio se manifestó en las 3 etapas de David. Él era la raíz de David. Era como su padre, el padre de David. También era David, él se comparó con David en Mateo 12. Y la profecía dice, levantaré a David. Y la gente decía, hijo de David. Wow. Y también la Biblia dice que la gracia era la misericordia firmes a David. Y aparte de eso, dice la Biblia que él era profeta. Las últimas palabras de David fueron estas. El Espíritu de Adonai ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Y Pedro dijo en el libro de Hechos, cuando derramó el Espíritu Santo, dijo, y David, sabiendo que de su descendencia conforme a la carne, levantaría el Cristo, siendo profeta. Dice Hechos 2, siendo profeta. Profetizó de la resurrección del Cristo. No hay otro hombre que hubiera tenido funciones sacerdotales en el Antiguo Testamento que Dios le hubiera permitido sin ser hijo de Aarón, solo el rey David. Y da la casualidad, o la santa casualidad, que Yeshua, siendo de la tribu de Judá, dijo el escritor a los hebreos, tocante al sacerdocio de Jesús, nada habló Moisés. No se fue revelado en la ley ese sacerdocio. Hasta que lo reveló David mismo. En el Salmo 110, dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el escritor de los hebreos dijo, hay un sacerdocio distinto, no del orden de Aarón, sino del orden de Melquisedec. Y uno descendiente de David, de la tribu de Judá, tomó el sacerdocio eterno de Melquisedec. La iglesia. Dice la escritura que somos reyes y sacerdotes. Y también Pedro dijo, somos real sacerdocio, llamados de las tinieblas a la luz para anunciar su verdad. En hebreo, la palabra profeta quiere decir navi. Navi quiere decir hierba y rebosa. Pero en griego quiere decir el que anuncia. Y cuando Pedro dijo, somos real sacerdocio, es reyes y sacerdotes llamados para anunciar funciones proféticas. Esas 3 funciones estarían dentro de la iglesia del Señor.